Tenga buen día, jóvenes estudiantes. Quien les habla es el profesor Lelislavan Vius, el encargado del área de física. Hoy vamos a ver el tema de cinemática 1, movimiento rectilíneo. Cinemática es parte de la mecánica que describe un movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que lo producen. El movimiento, vamos a ver desde el punto de vista geométrico, porque el movimiento sabemos que es un fenómeno físico. Entonces, el movimiento de un cuerpo está en movimiento cuando sus coordenadas varían a medida que transcurre el tiempo respecto a un sistema de referencia fijo, por ejemplo, ubicado en un punto O llamado observador, como está en la figura 1. 1. Elementos del movimiento. Los movimientos tenemos entonces el móvil. El móvil viene a ser el cuerpo partícula que está cambiando de posición, el vector posición. Es el vector trazado desde el observador hacia el móvil, como podemos observar en la figura. La trayectoria es el conjunto lugar geométrico formado por todos los distintos puntos registrados por el móvil a medida que transcurre el tiempo. Ese conjunto de puntos, un lugar geométrico en forma, o sea, una curva, línea recta, que sería el trayectoria. Ahora la longitud recorrió la distancia recorrida. La distancia recorrida entonces viene a ser la longitud de la trayectoria, es una magnitud física escalar. Tenemos el desplazamiento, una magnitud física vectorial que se traza desde la posición inicial hacia la posición final, un vector. La velocidad, magnitud física vectorial que representa la variación instantánea de la posición en el tiempo. Según el sistema internacional, la velocidad es medida en metros por segundo. La velocidad media y la rapidez media. La velocidad media es la relación entre el desplazamiento sobre el tiempo y la rapidez media la, entre la distancia sobre el tiempo. La aceleración media, esos dos magnitudes los vamos a trabajar en el siguiente movimiento. Clasificación del movimiento. Tenemos de acuerdo a la trayectoria movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. Rectilíneo si la trayectoria es una línea recta y curvilíneo es una trayectoria curva. Por ejemplo, el movimiento parabólico. Por su rapidez tenemos movimiento uniforme, cuando el modo de la velocidad se mantiene constante, y movimiento variado cuando va variando, no es constante. Y por la orientación de los cuerpos en su movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, su trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante, es decir, su modo de dirección no cambia. Las ecuaciones del movimiento. La ecuación general del movimiento es distancia es velocidad por tiempo del mRV. Aquí vamos a hablar de tiempo de encuentro, tiempo de alcance y tiempo de cruce. Tiempo de encuentro, la fórmula cuando dos modos están en contraste sería distancia de separación sobre quién, sobre suma de velocidades. Tiempo de alcance, cuando uno va atrás del otro, sería distancia de separación sobre resta de velocidades. Tiempo de cruce, cuando por ejemplo un móvil considerando su longitud trata de cruzar, en este caso un túnel o un puente, sería la distancia total de la longitud del móvil más la longitud que va a cruzar sobre la velocidad. Una gama de ejercicios, problemas para la clase. Un tren viaja de una ciudad a otra B en 4 horas a la velocidad de 60 km por hora. Si realiza lo hace con rapidez de 80 km por hora. ¿Qué tiempo demora en regresar? Entonces lo que vas a hacer acá, que de la ciudad ya, las ciudades son fijas, no es que se va a mover nada. Son fijas, entonces se mantiene fijo la distancia. O sea, la distancia de ida es igual a la distancia de regreso. Distancia y velocidad por tiempo. Entonces, reemplazando, el tiempo daría 3 horas. 2. Dice, dos atletas parten juntos en la misma dirección con velocidad de 4 metros y 6 metros. ¿Qué distancia los separa luego de un minuto de estar corriendo? Entonces tenemos un problema de
tiempo de alcance sería distancia de separación sobre resta de velocidad. Reemplazando datos, tenemos que la distancia es de 120 metros. 3. Dos móviles con velocidades constantes de 40 metros por segundo y 25 metros por segundo parten de un mismo punto y se mueven en la misma recta alejándose el uno del otro. Después de cuánto tiempo estarán separados 1,5 kilómetros. Hablamos entonces de tiempo de alcance, sería de 100 segundos. 4. Si dos móviles parten de un punto A en direcciones perpendiculares con velocidades constantes de 6 y 8 metros, respectivamente, determinar el cabo de qué tiempo se encontrarán separados 100 metros. Tenemos que la distancia que parten perpendicularmente con velocidades de 6 metros por segundo y 8 metros por segundo. Aquí vamos a trabajar distancias. La distancia de separación sería la hipotenusa de ¿cuánto? 100 metros. Entonces, después de un tiempo t, la distancia respectiva serían 6t, 8t, y pues triángulo notable, la hipotenusa sería 10t, o también aplicado el teorema de Pitágoras, como guste. Igualamos a 100, por lo tanto el tiempo sería 10 segundos. Una moto y un auto se encuentran a una distancia de 1000 metros. Si parten simultáneamente en direcciones contrarias y con velocidades de 25 y 15 metros por segundo, respectivamente, ¿en qué tiempo se produce el encuentro? Tenemos tiempo de encuentro sería igual a distancia de separación sobre suma de velocidades, o sea, sería 25 segundos. Eso 6 dice, dos personas A y B separados 80 metros corren al encuentro con MRU con velocidades de 4 y 6 metros por segundo respectivamente. Entonces, al producirse el encuentro, la distancia recorrida por el más rápido es mayor a la por el más lento en solución. Hablamos de tiempo de encuentro, sería 8 segundos. Hallamos la distancia de cada una de estas personas, sería de 32 y 8, 48 metros. Ahora entonces la distancia recorrida por el más rápido es mayor a la recorrida por el más lento en ya la diferencia de distancia, 16 metros. 7. Dice, de una estación parte un móvil con una velocidad constante de 4 metros y luego 10 segundos del mismo lugar parte otro móvil con una velocidad de 6 metros por segundo. Para dar el alcance al primero, ¿a qué distancia de la estación le da el alcance? ¿Qué sucede acá? Primero, miren, tenemos entonces, primero parte el que el móvil tiene 4 metros por segundo. ¿Durante qué tiempo está en movimiento? Ahí se mueve durante 10 segundos. Entonces, durante estos 10 segundos, recorre qué distancia? 40 metros. Entonces, ¿qué tenemos ahí? 40 metros. Ahora, recién después de 10 segundos, recién parte el móvil B. Que el móvil B lleva una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces, en una gráfica tenemos una distancia de separación de 40 metros. Hallando el tiempo de caso sería 20 segundos. Luego entonces la distancia de B, ¿cuál sería? Velocidad por tiempo sería 120 metros. Ejercicio 8 dice, en la figura luego de qué tiempo que dista del árbol. Tenemos la gráfica, me están dando entonces dos móviles que están a una distancia del árbol 300 metros. La palabra equidistar significa que se encuentran a una misma distancia. El que está más lento que antes del árbol, una distancia X le llaman, entonces más rápido pasa una distancia X, que dicen equidistar, están a la misma distancia. Aquí tenemos la distancia 1 sería velocidad 1 por tiempo. Entonces, según el gráfico, podemos observar que la distancia 1 geométricamente sería 300 menos x es igual a 2t. La distancia 2 sería 300 más x igual a 3t, velocidad por tiempo.
Y hemos observado un sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones por el método de reducción, simplificamos x, método de reducción, en este caso sumamos miembro a miembro, sería 600 igual a 5t. Por lo tanto, el tiempo sería 120 segundos. 9. Si la posición x de una partícula es descrita por la relación x igual a 5t cuadrado es más 20t, donde x está en metros y t en segundos, entonces su velocidad entre los instantes t, 3 segundos y 4 segundos en metros por segundo es. Entonces vamos a hallar la distancia para cada uno, para t 3 segundos y 4 segundos. Ahora la variación de esa distancia sería 55 metros. Luego entonces la velocidad media sería la variación de la distancia x sobre variación de tiempo. Reemplazando sería 55 metros. Y dice, un tren que viaja a razón de 120 metros, esta sería la velocidad del tren, ingresa a un túnel de 300 metros de longitud, sería la longitud del túnel, y demora 3 segundos en salir del tiempo de cruce. ¿Cuál es la longitud del tren? La longitud del tren lo hemos llamado L1. Entonces reemplazamos en la fórmula de tiempo de cruce de longitud del tren más del túnel sobre la velocidad. Reemplazando datos, tenemos que la longitud del tren es de 60 metros. Aún se dice, ¿cuánto tiempo tardará en oírse el disparo de un cañón situado a 1020 metros de distancia? En este caso, recordar la velocidad de sonido, que vale, ¿cuánto? 340 metros por segundo. Así entonces la distancia de velocidad de sonido por el tiempo, sería reemplazando datos, el tiempo sería 3 segundos. Entonces, un tren de 120 metros de largo se desplaza con una velocidad constante de 200 metros. Entonces podrá cruzar totalmente un túnel de 180 metros en. Luego del tiempo de cruce, reemplazando los datos, ¿cuánto me da? 1,5 segundos. Entonces dice, un móvil recorre la trayectoria A o B en un tiempo de 5 segundos. Calcular su rapidez media y el módulo de la velocidad media. Tenemos, para la rapidez media necesitamos que hallar el desplazamiento. Ahí está señalado con el color rojo. El desplazamiento será la suma de la longitud de la trayectoria, la suma de esas distancias pequeñas, es decir, en otras palabras, la longitud de la trayectoria es 14 metros. Entonces, así tenemos la rapidez media, que es igual a distancia sobre tiempo, de 2,8 segundos. Ahora, para la velocidad media tenemos que hallar el desplazamiento. Como pide el módulo de desplazamiento es 10 metros. Ahora entonces digo, el módulo de la velocidad media sería 10 entre 5, 2 metros. 14. Un hombre de 1,70 metros de altura pasa junto a un poste de 3,40 metros de altura. Una rapidez constante de 2 metros por segundo. En el preciso momento en que a 100 metros de él viene un niño al encuentro con una rapidez constante de 1 metro por segundo. Determine el tiempo que tardará el niño en pisar el extremo de la sombra del hombre. Después de un instante t, tenemos acá el poste de 3,4 metros. Ahora tenemos que reflejar la luz, el color amarillo. Tenemos el hombre, de cuánto de altura, según el dato me dice de 1,7 metros de altura. Aquí lo se va a 2 metros por segundo. Está reflejando su sombra. Entonces tenemos que de donde tomamos punto de referencia, donde estoy midiendo la altura del poste, digamos en ese momento el hombre estaba a punto de moverse y ve un niño que viene corriendo. ¿A qué velocidad? A 1 metro por segundo. Entonces, ¿qué sucede? Después de un instante t, donde está el hombre ahí justamente ubicado, también el niño se va a mover un instante t, llega a pisar la sombra del hombre. Me piden en qué tiempo lo logra. Tenemos la primera distancia después del instante t, donde partimos del punto de referencia de medir
Las longitudes sería 2t. La sombra del hombre no lo conozco, le llamo d. La distancia que recorre el niño durante este tiempo es t metros. Entonces toda esa suma de las tres distancias sería 100 metros. Tenemos que encontrar entonces d y t. Geométricamente tenemos triángulos que hemos formado. ¿Cuáles son los triángulos? La altura de 3,4, la altura de 1,7. Colocamos los puntos C, D, E. Tenemos para identificar los triángulos. Las distancias, la primera distancia era 2t, la sombra era d. Entonces digo, por semejanza de triángulos, triángulo ADC es semejante al triángulo BEC. Relacionando longitud sería 3,4 a 1,7 como 2t más d, la longitud mayor es la longitud menor d. Entonces d vale 2t. Como ya lo mencioné, la suma de las tres distancias sería 100, t vale 20, por lo tanto el tiempo sería 20 segundos. 15 dice, un estudiante se encuentra a 3 metros del centro de una ventana de 1 metro de ancho y un bus que el experimento MRU se mueve por una pista paralela a la ventana con una distancia de 87 metros. Si el bus de 10 metros de longitud fue observado por el estudiante durante 8 segundos, calcule el módulo de la velocidad del bus en kilómetros por hora. Entonces tenemos acá, tenemos la visión del observador, el estudiante se encuentra, me dice, a 3 metros de aquí, de una ventana. La ventana que tiene un ancho de ¿cuánto? 1 metro. Ahora observando, dice, de la ventana hacia la pista se encuentra ¿cuánto? 87 metros hacia la pista. Entonces, observando, se aparece un bus de ¿cuánto de longitud? De 10 metros de longitud. Entonces tenemos la línea de observación. Todo ese tiempo, entonces toda esa línea lo que refleja ahí está moviéndose durante ¿cuánto? 8 segundos. El mueve y a una velocidad v. Entonces la distancia que observa él durante 8 segundos es una distancia d, donde puede observar. Y si nosotros observamos donde está el estudiante hasta la pista, mide 90 metros. Entonces digo, en 8 segundos el bus recorre una distancia en espacio S. Como podemos observar, S además es esta distancia D más L en la línea visual. Entonces el espacio sería velocidad por tiempo, sería velocidad vale v, lo que voy a encontrar es tiempo 8. Entonces el espacio queda 8b algebraicamente. Por la geometría de la figura aplicando semejanza de triángulos, obtenemos 3 es a 1 como 90 es a d. Entonces d vale 30 metros. Además el espacio del bus era d más l, como podemos observar en la gráfica, sería ¿cuánto? 40 metros. Entonces reemplazando algebraicamente, s vale 8, b sale 5, pero no es un 5 cualquiera, v es una velocidad, sería 5 metros por segundo. Y me piden en kilómetros por hora, entonces multiplico por el factor 18 sobre 5, kilómetros sería 18 kilómetros por hora. Dice un atleta se mueve a razón de 6 metros por segundo durante 10 segundos. Si decide seguir corriendo durante 4 segundos, ¿cuánto recorrerá en total? Entonces aquí vemos que el tiempo total sería de 14 segundos. La distancia de velocidad por tiempo sería 84 metros. 17 dice, un avión recorre 8 metros en 16 segundos. ¿En cuánto tiempo logrará recorrer 500 metros? Entonces, ¿qué observamos?
y la distancia y la velocidad sería, distancia sobre tiempo sería 50 metros. Ahora para recorrer 500 metros sería 500 es igual a distancia través velocidad 50 tiempo t, por lo tanto el tiempo sería 10 segundos. 18 dice: un móvil que viaja a velocidad constante de 8 metros se encuentra en la posición x igual a 15 metros. Luego de 8 segundos de haber partido y a su posición inicial. ¿Qué tenemos? Trabajamos en el plano cartesiano. Como la velocidad es positiva, se mueve hacia la derecha. La velocidad de 8 metros, posición final es 15 metros, la posición inicial x sub 0, lo que me piden ayer, se mueve durante 8 segundos. Entonces el MRU vectorial, la fórmula es la posición final es igual a la posición inicial más velocidad vectorialmente por tiempo. Si mueve hacia la derecha es positivo, si mueve hacia la izquierda es negativo la velocidad. Reemplazando datos, la posición inicial es de menos 49 y metros. L es el vector unitario en el eje X, por eso estamos trabajando vectorialmente. 19. Si un móvil inicia su movimiento de la posición X igual a 25i metros a velocidad constante de negativo 8i metros por segundo, ¿cuál será su posición luego de 5 segundos? Como la velocidad negativa significa que se está moviendo hacia la izquierda, como lo vemos en la gráfica. Posición inicial es 25, la posición final me piden hallar durante 5 segundos. Entonces tenemos MRU vectorial la fórmula, reemplazamos datos y obtenemos que la posición final es de negativo 15 y metros. Dice 20. Un móvil con MRU 10 segundos después de iniciar su movimiento se encuentra en la posición negativo 20. Calcular de qué posición partió si su velocidad es de 8 y metros. Positivo se mueve hacia la derecha, podemos observar. Posición final es negativo 20, la posición inicial lo que piden hallar. ¿Durante qué tiempo se está moviendo? 10 segundos. Entonces, nuestra fórmula MRU vectorial, reemplazamos datos y obtenemos que la posición inicial es negativo 100 y metros. Dios dice: un móvil con MRU se dirige de la posición X igual a negativo 5 y metros a la posición X igual a 30 y metros en 7 segundos, ya su velocidad. En este caso, pide la velocidad. Como mueves de una posición negativa a positiva, entonces se mueve hacia la derecha. Podemos hacer durante 7 segundos. En la fórmula, la velocidad sería el signo positivo, reemplazamos, sería ¿cuánto la velocidad? 5 y metros por segundo. 22. Un móvil con MRU se dirige de la posición X igual a menos 5 y metros hacia la posición X de 40 y metros en 9 segundos. Llevamos su velocidad. Como es de negativo a positivo, la velocidad es positiva. O sea que más otras palabras, posición inicial es negativo, posición final es positivo, se mueve hacia la derecha es positivo. Reemplazando la fórmula, la velocidad me daría 5 y metros por segundo. Jóvenes, nos vemos en el siguiente tutorial. Sigan practicando, estudiantes, y todo se puede lograr. La superación depende de ustedes.